Ahí estamos ya con la segunda venida de Cristo. Recordemos que tanto Kriya Yoga como la segunda venida de Cristo es de Paramahansa Yogananda, corazones, ¿sí? Y estamos en la página 410. Página 410 del primer libro, el primer tomo, la segunda venida de Cristo. Recordemos que acá Yogananda no solamente nos va diciendo el significado oculto de los evangelios, sino físicamente cómo ejercitarnos para lograr una muy buena meditación y conexión con Dios, ¿sí? Bien, entonces iniciamos. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, ni no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Acá estamos citando a Juan capítulo 5, versículo 24 al 27. Nadie tiene el libro Yolet, ¿sí? Hay que comprarlo. Hay que comprar el libro Yolet, ¿sí? Y es muy caro. Por eso estoy haciendo este taller, para que profundicemos en el aprendizaje y enseñanza que Yogananda nos deja a todos, ¿sí? Dejándonos guiar por la divina presencia. Sí, corazón, muy caro, créeme. Bien, entonces, vamos a ver cómo se va desglosando de a poco este párrafo, chicos, estos versículos. Cuando dicen verdad, en verdad, con la certeza que siento por mi unidad intuitiva con la conciencia crística universal, os digo a vosotros y a la humanidad entera que los devotos que escuchen la vibración cósmica, la palabra o el confortador Espíritu Santo y mi guiadora sabiduría que proviene de la inteligencia crística y que se percibe en esa vibración, creerán y sabrán que mi sabiduría proviene de Dios Padre. Bienvenida, María Acuña. Espero que estén oyendo bien, corazones todos, ¿sí? Fíjense en este primer párrafo, qué profundo que es en realidad. Los devotos que gracias a la meditación constantes y al éxtasis espiritual sienten a Cristo en toda la creación, son los verdaderos cristianos o seres crísticos. A través de la experiencia directa, ellos conocen y aceptan la inteligencia crística y al Padre, que hizo que dicha inteligencia se reflejara en toda la creación. Tales devotos, además, conocen al Cristo que se ha manifestado en la vibración cósmica. Por eso se señala enfáticamente: el que escucha mi palabra tiene vida eterna. Y estamos hablando, corazones, no solamente de escuchar, sino al escuchar, entender y comprender el significado, ¿sí? Lo cual significa que quien escucha la vibración cósmica y se percibe intuitivamente la sabiduría crística que fluye hacia él, no solo conoce a Dios y a Cristo y cree en ellos, sino que se vuelve uno con la vida imperecedera que de ellos emana. Bienvenida, Arara. Corazones, ustedes saben que yo hace algún tiempo, hace unos años también he publicado
y otras personas también lo han compartido y también han publicado, que Dios es una energía y tenemos que sintonizarnos con la energía a la que llamamos Dios. ¿Sí? Acá se trata de sintonizarnos con la energía crística. ¿Se comprende, corazones? Tenemos una ayuda muy importante todos. Llama Trina. ¿Sí? No es casualidad. Pero claro, hay que afinar el radar, la antena para sentir y percibir. Practicando a diario. ¿Sí? No se trata solamente de practicar yoga, kriya yoga, como si fuera un ejercicio físico, sino con el sentido espiritual, dedicarle la meditación a Dios. Con tiempo, todos van a descubrir una verdad que nunca se hubieran imaginado. ¿Se comprende, corazones? Bien. Tales almas que han tomado plena conciencia de su unidad con la vibración cósmica y con la inteligencia crística presente en ella, así como con la inteligencia divina, que se encuentra más allá de la creación, están libres de toda condena, es decir, están libres de la ley, de la acción y de su juicio inescrutable que gobierna la vida humana. Estamos hablando, corazones, causa y efecto. ¿Sí? Estamos hablando también del karma, corazones. Bien. Bienvenida, nubecita. El devoto que busca la vida eterna debe practicar la técnica para expandir la conciencia, que consiste en escuchar la vibración cósmica y sentir en ella la conciencia crística. ¿Se acuerdan cuál es la vibración cósmica, corazones? ¿Se acuerdan cuál es la vibración cósmica todos? ¿Todas? A ver. ¿No se acuerdan? La vibración cósmica, corazones, es el Om. ¿Sí? Y dentro del Om podemos sentir la conciencia crística moviéndose en ella. Cuando puede hacerlo de modo consciente y eleva su alma de tal manera que deja de percibir las sensaciones del cuerpo físico, así como el poder y la energía del cuerpo astral, y finalmente la idea de confinamiento propia del cuerpo causal, logra entonces resucitar del sepulcro de los tres cuerpos metafísicamente muertos y percibe la eterna libertad en el espíritu. ¿Se acuerdan que la clase pasada, sí, en el taller pasado estábamos viendo los tres cuerpos de los que tenemos cuando uno desencarna? El cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo ideacional, corazones, ¿sí? Que tiene que ver con Maya. Las personas comunes que no han conocido ni experimentado en forma directa la vibración cósmica, el confortador Espíritu Santo, que Jesús prometió enviar y que los devotos pueden sentir mediante la práctica de los métodos, obviamente de la organización de Yogananda, Self-Realization, tienen una percepción consciente muy limitada después de la muerte, durante el descanso profundamente apacible del que disfrutan entre una encarnación y otra. Sin embargo, para tales personas llegará el momento, yo digo su momento, ¿no? Y en otra, y en efecto el momento ya ha llegado para los discípulos avanzados, en que por medio de la meditación y con ayuda del gurú, oirán el sonido cósmico de la vibración del Espíritu Santo
y sentirán que su sabiduría en expansión emana del Hijo de Dios, que es la conciencia crística, esos devotos que comulgan con la todo confortadora vibración del Espíritu Santo, tal como se enseña en la técnica de la Jirimaisaya. Presten atención, la Jirimaisaya fue el maestro del padre de Yogananda, de Sri Yukteswar, que fue maestro de Yogananda y de Yogananda mismo, ¿sí? En la cual Cristo instruyó a sus discípulos cercanos: no experimentarán el olvido habitual que impone la muerte, sino que permanecerán continuamente conscientes en la vida eterna, que fluye de Dios Padre, que conecta la existencia de tales devotos con la vida omnipresente que se encuentra en toda la creación. Esto tiene algo que ver, corazones, con Ami. ¿Se acuerda cuando veíamos Ami regresa? Que fueron a visitar Pedrito y Vinca junto con Ami a su mundo y hablaron con los padres. Bienvenida, Irene. Y el padre de Ami estaba en otro planeta. Y la madre tenía que practicar los ejercicios espirituales para alcanzar a llegar al planeta de su marido. Porque ellos aprendieron la forma de permanecer, ¿qué? Conscientes. Bueno, el que sepa oír, que oiga, corazones, ¿sí? Miren cuántas cosas estamos encontrando sincronía, ¿sí? Que no es casualidad. Para todo lo que están asistiendo a diario, puedan ir atando los cabos en su mente y corazón. Bien. Las personas comunes tienen impresión de que solo se vive una sola vez, de que su vida actual es la única, porque al pasar el alma por numerosas encarnaciones, no puede recordar su identidad durante la transición de una vida a otra, es decir, entre un cambio de ropa y otro, es decir, un cuerpo al otro. Recordemos que de hace ya unos 50, 70 años, muchos maestros y discípulos avanzados de la India, de Medio Oriente, ¿sí?, del Asia, están reencarnados en el continente americano, muchos. Algunos se notan, otros pasan desapercibidos, otros se refugian en las montañas. Y yo conozco a una gran maestra, muy amiga en el Ecuador, créanme. Bien. Entonces, en ese sentido, los seres humanos no viven para siempre, aun cuando su alma inmortal jamás perezca. En cambio, un maestro que se encuentra muy avanzado y que esté pasando por las últimas encarnaciones necesarias para terminar con los lazos latentes que aún lo mantienen sujeto a la tierra, puede conservar en la memoria la continuidad de la identidad de su alma. Tales almas aprenden de modo gradual a vivir eternamente en Dios, sin que su conciencia sufra las interrupciones ocasionadas por la muerte. Fíjense en qué interesante y qué importante que es esto, mis amores, ¿sí? Bienvenida, Ruth. Muchos, sin saber, saben que la muerte no existe. Puede ser que en una encarnación determinada no estén haciendo ninguna práctica, pero ellos viven, fíjense, armónicamente en una vida espiritual. Pueden ser pescadores, puede ser granjeros, ¿sí? Puede ser un maestro o maestra de escuela, de filosofía. Algunos pasan por el tema de la filosofía, ¿sí? Tocando tantas cosas que ustedes dicen: qué alma tan linda que tiene esta persona por ser profesor o profesora de filosofía, y uno no sabe por qué y qué enseñanzas que tienen. Y no se trata de esa enseñanza que fueron a aprender en una universidad, sino que sale el aprendizaje de vidas pasadas, entre comillas, ¿no?, del corazón.
Porque en realidad la vida pasada no existe. Siempre existe el presente. El pasado fue un aprendizaje y es el resultado de lo que yo soy hoy. Entonces hagamos las cosas bien hoy, corazones, ¿sí? El Padre es la fuente de la vida cósmica y ha legado su poder a la inteligencia crística, que es el reflejo de su presencia en toda la creación vibratoria. En la inteligencia crística, Dios ha establecido también las leyes universales que gobiernan todos los aspectos de la creación. A través de estos principios justos que sostienen el universo, el Hijo dicta su juicio. Esto significa que cada vez que se infringe alguno de estos códigos divinos, la inteligencia universal impone automáticamente el consiguiente juicio. Puesto que la inteligencia crística también puede manifestarse en una forma humana. Presten atención a esto. El Hijo del Hombre, como ocurrió en el caso de Jesús y de otros verdaderos hijos de Dios, que recibieron la conciencia divina a través de la transparencia de su conciencia. Tales seres hablan con la autoridad que les otorga la sabiduría de Dios cuando guían a las almas para vivir en armonía con los principios divinos y cuando en ocasiones mitigan, a petición de Dios, los efectos conminatorios de dichas leyes. Fíjense en las leyes divinas, no las leyes de las iglesias, no las leyes de ninguna religión, porque todas las iglesias o religiones tienen dogmas. Estamos hablando de las leyes divinas, las que provienen precisamente de la fuente. Y esa fuente, ¿dónde está? Dentro. Recordemos algo. Todos buscan a Dios, todos buscan la fuente. Una de gota de agua, ¿sí? No es el mar, pero tiene toda la esencia del mar, es decir, de la fuente. Entonces, cuando esa gota de agua de mar despierta, se reconoce en sí mismo como la fuente. ¿Se entiende el punto, corazones, de lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende bien? Para muchos es duro. Para muchos no lo pueden digerir ni por casualidad. Pero es una gran verdad. Como muchos no pueden verse reflejados en el espejo. No soportan saberse poseedores de los, entre comillas, defectos que otras personas tienen, que a ellos no les gustan que ellos los tengan. Ese es el verdadero sensómetro que nos hace ver por qué esa persona no nos gusta, porque nos reconocemos en ellos. Cuando aceptemos esa verdad, la tenemos que trabajar. Hacer el esfuerzo, ¿sí? En uno mismo, para después poder luego trabajarlos en los otros. ¿Se entiende todo esto, corazones? Vieron que ha sido bastante bravo, ¿eh? Bien. Recordemos también que acá estamos hablando del Dharma, no solamente del karma. ¿Sí, corazones? A ver. El universo existe porque se mantiene unido por la voluntad de Dios, que se manifiesta bajo la forma de los principios cósmicos inmutables de la creación. Por lo tanto, Él es el verdadero Dharma. Sin Dios, ninguna criatura puede existir. El Dharma o deber más elevado de cada ser humano consiste en descubrir, por medio de la realización, que Dios es quien le sostiene. Por eso, con Dios somos todos y sin Dios no somos nada, ¿sí?
hay muchos dichos y pocos saben del porqué de esos dichos o el origen. ¿Se entiende? El Dharma, por lo tanto, es la ley cósmica que hace funcionar el mecanismo del universo después de cumplir con el principal yoga dharma, es decir, los deberes religiosos, que consiste en alcanzar la unión divina. El hombre debe llevar a cabo sus deberes secundarios para que las leyes cósmicas de la naturaleza, para con las leyes cósmicas de la naturaleza. ¿Sí? Entonces el hombre debe practicar el Dharma virtuoso porque al acatar el deber prescrito puede librarse de la ley de causa y efecto que gobierna todas las acciones. Debe evitar los actos irreligiosos, es decir, el adharma, ¿sí? Pues tranquila, corazón, ¿sí? Las religiones las fundan los hombres, pero nadie puede sobrepasar o tapar la voz de Dios, ¿sí? Él siempre lleva a sus hijos, a sus profetas, a sus gurúes o maestros que los representan. Así que no te preocupes, Maris, ¿entendés? Y que no te desespere. Mejor mantenete centrada, tranquila y armónica, ¿sí, corazón? Bien. Entonces, los cuales lo alejan de Dios y seguir la religión, ¿sí? Sanatama Dharma, a través de la cual habrá de encontrar al Señor. El hombre debe observar los deberes prescriptos, es decir, el Yoga Dharma, que imponen las escrituras verdaderas del mundo, los códigos que rigen todos los aspectos de la conducta humana, tal como fueron dados en las leyes de Manu. Se consideran también dharmas o deberes que guían al hombre. Tiene que ver también con la guía de Moisés, cuando recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, corazones. Acá se llama Manu, de un lado y del otro lado Moisés. Son leyes que nos guían, ejemplo los 10 mandamientos, ¿sí? Para que el hombre aprenda la ciencia del buen vivir, del relacionarse bien y armónico, que haya armonía entre los hombres, el medio ambiente, la madre naturaleza, los cielos y Dios. ¿Sí, corazones? ¿Se entienden? Los 10 mandamientos, si ustedes se fijan, hay mucha armonía y congruencia y coherencia. Por algo están escritos. Pero el hombre, como siempre, ¿qué es lo que hace? Buscar la forma de burlar la ley de Dios o los juicios de Dios. Y como sabemos, cuando el padre bajó el brazo, sácate, se terminó. No hay tutía, ni abogado, ni juez, ni fuerza armada que te pueda proteger. Cuando Dios habla, sus ángeles actúan, ¿sí? Bien. Fijémonos, corazones, qué profundidad de enseñanza contiene realmente estos libros. ¿Sí, corazones? Entonces, veamos un punto más. La tradicional creencia cristiana de que la resurrección del último día será anunciada por el ángel Gabriel haciendo sonar su trompeta no se menciona específicamente en la Biblia. En diversos pasajes del Nuevo Testamento se afirma que la resurrección será anunciada por un ángel no identificado aún, que hará sonar una trompeta celestial o que será proclamada por la voz de Cristo, como se indica en los versículos que se explican en este discurso o por ambos. Veamos.
Sí, podemos seguir unos 10 minutitos más con esto. Otro párrafo más. No os extrañéis de esto, llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. ¿Sí? Acá está citando a Juana 25, capítulo 5, versículos 28 y 29. Bien. En esta época, regida por la lógica, después de haber dejado atrás, con grandes esfuerzos, una larga y oscura noche de superstición, se desmiente la creencia en una interpretación literal de las palabras de Cristo en este versículo. La palabra sepulcros, empleada por Jesús, hizo pensar a los intérpretes de la Biblia que contaban con escasa o nula percepción intuitiva directa, que después de la muerte, el alma del hombre aguarda en el frío cadáver enterrado para despertar y levantarse en el día de la resurrección, cuando el arcángel Gabriel haga sonar su trompeta. Al parecer, durante 20 siglos, Gabriel no ha hecho sonar su trompeta, pues los esqueletos de millones de personas aún yacen en sus sepulcros. Pero vamos a ver cuál es el verdadero sepulcro, ¿sí? Bien. Este equivocado concepto de la resurrección, según el cual Dios mantendrá las almas vivientes refrigeradas o frisadas, ¿no?, durante años bajo el frío suelo y repentinamente les dará calor para enviarlas al cielo o al Hades, es decir, infierno. Carece de todo fundamento y además es repugnante, injurioso e irracional. Si así fuese el plan de Dios, qué injusto sería que tanto a pecadores como a virtuosos por igual, sin discriminación alguna, se les mantuviese a la espera durante siglos, con toda certeza. La justa ley de causa y efecto tiene algo mejor para ofrecerles a aquellos que se han esforzado sinceramente por llevar una vida recta. ¿Debemos acaso creer que después de la muerte un Dios autocrático arroja las almas sin ton ni son bajo un manto de tierra y allí las mantiene, durmiendo pacíficamente o sufriendo sus pesadillas durante siglos? Así piensan muchos, ¿no? Hasta que cambie su ánimo y decida de pronto ordenarle a Gabriel que haga sonar su trompeta para despertar a los muertos. ¿Y qué ocurre con las almas muy avanzadas espiritualmente cuyos cuerpos no fueron enterrados, sino incinerados, y cuyas cenizas fueron esparcidas al viento y en los océanos? Fíjense en que está hablando acá de diferentes creencias y costumbres y tradiciones, chicos, ¿eh? ¿Se entiende? Bien. Si Gabriel hiciera sonar su trompeta mañana mismo, las almas que hoy fallecieron despertarían al cabo de unas cuantas horas, junto con aquellas que murieron siglos antes de la época de Cristo. Es insostenible adscribir a un Dios justo y amoroso un acto como el de narcotizar durante siglos con el sueño de la muerte a las almas inmortales, amordazar su expresión en la oscuridad del sepulcro durante eones, anestesiar su inteligencia durante milenios y luego despertarlas de pronto para decidir si han de ser enviadas al cielo o al infierno. Fíjense, chicos, cuánto sentido que tiene esto. Bienvenida, Maribel. Es muy profundo lo que nos está enseñando acá, ¿sí? De entre los muertos que han pecado en diverso grado y los que han sido virtuosos con diferentes niveles de mérito, y los bebés que ni siquiera han tenido tiempo para ser virtuosos o malvados, ¿cómo podría Dios decidir cuáles de ellos han de ir eternamente al cielo y cuáles han de ir eternamente al infierno? Ante tal combinación de almas imperfectas, semiperfectas y neutras, no hay justicia divina
que esté en condiciones de llevar a cabo una selección razonable. ¿Sí? Observen el sentido común que contiene la enseñanza, corazones. ¿Sí? Si de un modo arbitrario Dios crea personas razonables o de mentalidad irracional, almas predispuestas al bien o al mal, impulsadas por una herencia terrenal favorable o desfavorable, o bebés a los que concede el don de la razón y luego los hace morir antes de que puedan expresar sus potenciales, solo para que haya variedad. Entonces esta tierra es un irremediable desorden y sus criaturas son desventuradas, marionetas que danzan, movidas por los hilos del azar. El sentido común nos dice que debe de existir un propósito más sabio por parte de un creador, que es la sabiduría misma. El raciocinio y el libre albedrío de cada ser humano deben disponer de tiempo e iguales oportunidades para evolucionar y expresar toda la divinidad que Dios les ha concedido a las almas, a todas, en todo el globo, chicos. El verdadero significado de estos versículos resulta claro cuando se interpreta a la luz de la ley del karma y la reencarnación, de acuerdo con la cual la inteligencia crística inmanente en la vibración del Espíritu Santo, es decir, su voz, juzga el destino de cada ser humano después de la muerte. Dicha voz o trompeta de Gabriel señala el paso, gobernado por la ley cósmica, de un estado vibratorio de existencia a otro. ¿Con qué nos encontramos acá, corazones? Bueno, lo que estamos acá, Mari, no es por casualidad, ¿sí? Bien. Entonces, veamos para ampliar un poquito esto. Como se explicó, el hombre no necesita esperar a la muerte para ser elevado por la voz de la vibración cósmica del Om o el Amén, que es el Espíritu Santo, por medio de técnicas científicas de meditación. Puede comulgar con la vibración del Espíritu Santo, el Om o el Amén, y experimentar la conciencia celestial mencionada por San Juan en el libro del Apocalipsis. ¿Y qué es lo que dice? Caí en éxtasis, que es la conciencia espiritual, el día del Señor, el día del contacto con los divinos reinos de la verdad. Oí entonces detrás de mí, en el centro sutil de la conciencia espiritual, situado en el bulbo raquídeo, detrás de la nuca, una voz estronduosa, como un sonido de trompeta, el gran y bienaventurado sonido del Om. Después tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo, y aquella voz que me había hablado antes, parecida al sonido de una trompeta, me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Acá está citando, corazones, fíjense, Apocalipsis o libro de las revelaciones, capítulo 1, versículo 10, y capítulo 4 al 1. ¿Qué tenemos atrás en la nuca, corazones? Lo que llamamos la boca de Dios. Cuando sentimos que algo nos envolvió, es la energía que yace de allí, nuestra propia energía, que nos envuelve y, digamos entre comillas, nos apapacha en momentos especiales de meditación o de respiración profunda, y uno logra sentir una experiencia divina. ¿Van entendiendo la importancia y la técnica de lo que estamos haciendo? Todo esto también son técnicas del yoga, y de kriya, corazones. ¿Se entiende?
Yo conozco a varios profesores y profesoras que están perdidos en el limbo, ¿sí? Que no pueden enseñar, que no se sienten contentos, que no se pueden enfocar. Pero claro, llevan una vida desordenada, tomando alcohol, fumando marihuana, haciendo una vida que no tiene nada que ver con lo que es en realidad una verdadera práctica yoguística. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden lograr estas personas encontrar equilibrios en su vida? Y así hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero les pongo, obviamente, casos que yo fehacientemente conozco. No nos olvidemos de algo. El esfuerzo es personal. Veamos algo. Acá tenemos la imagen de Yogananda en el centro de la sala. Sentado con las piernas cruzadas en forma normal. No tiene posición de loto, medio loto. Sencillamente las piernas cruzadas normal. Aunque él es muy capaz ya de hacer posición de loto, medio loto, si así lo hiciera. Pero acá está en una postal tomado en forma natural. Y fíjense en que su rostro refleja el disfrute de la meditación. Uno se entrega a Dios en la meditación y se deja guiar por Él, por nuestro amado Padre. ¿Se comprende el punto, chicos? ¿Se entiende? Ya acá pasó por todas las molestias del cuerpo, todas las distracciones, todas las profundidades, hasta que llegó a un punto en el cual disfruta y está allí, y no está allí, está dentro y está afuera, está en todos lados. ¿Sí? ¿Se comprende el punto? Así lo veo yo, así lo siento y lo sigo sintiendo. Y yo solamente le puedo explicar esto a través de esta parte de mi experiencia personal, no la de otros, ni del libro, sino de la mía, la propia. ¿Sí, corazones? Bien, vamos a dejar esto hasta acá hoy, chicos.